Hola a todos. El propósito de este video es continuar con lo referente a, digamos, los elementos generales relacionados con la lectura de datos en C++, en el contexto pues, de los problemas de la plataforma UBA. Entonces, en el video anterior habíamos visto, digamos, el primer escenario donde nos da el número de casos totales que va a haber. Y también hemos visto algunas cosas que pueden suceder en la información referente a cada caso. Vimos que por ejemplo, nos pueden dar la información del caso en una línea y en esa línea nos pueden indicar cuántos datos van a haber. Eso implica ciertas cosas sobre la forma que se debe leer, pero también nos pueden dar una línea sin indicarnos la cantidad de datos, entonces eso tiene otras implicaciones. Y existen otros patrones que uno puede encontrarse en el proceso de lectura, pero bueno, la idea es, digamos, ir conociendo algunos de ellos y que eso sirva para un elemento de partida. Entonces, la segunda alternativa general que uno a veces encuentra en los problemas de UBA es, como lo hemos visto en videos anteriores, que no nos dicen un número específico de casos que van a haber, sino que nos dicen que vamos a entender que ya es el último caso, que no hay más casos, cuando se cumple cierta condición. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos podrían decir como lo hemos visto en el video de Python, que nos van a dar un valor n y un valor m, donde n y m representan alguna cosa. Pensemos, por ejemplo, que después de esto nos dicen que por cada caso nos van a dar n líneas, que luego nos van a dar m líneas, y que en cada una de ellas van a haber, por ejemplo, simplemente números, ¿sí? Un número en cada línea. Y que debemos, después de esas n líneas y esas m líneas, debemos volver a leer el n y el m para el siguiente caso. Y que debemos repetir ese proceso hasta que n y m sean iguales a cero. ¿Sí? Entonces, este es un escenario muy típico en los problemas de UBA. A veces hay una sola variable, nos dice que hasta que la variable sea cero, o a veces nos dicen que hasta que la variable sea negativa, hasta que sea igual a menos uno. O sea, esas son algunas variaciones de la misma idea. Entonces, por ejemplo, nos podrían decir que n es 3 y que m es 2, que leemos entonces tres líneas, porque nos dijeron que n era igual a 3, y que luego leemos dos líneas, entonces, por ejemplo, 8 y 9. Luego, entonces, digamos que en el siguiente caso, que tuviéramos que, por ejemplo, n es 4, n es 3 y m es 4, pues volveríamos a leer tres líneas. Entonces, por ejemplo, 9, 0, 5, y luego otras cuatro líneas correspondientes al m. Entonces, 7, 6, 1 y 2. Y entonces, digamos que ahí ya ese fuera el último caso. Entonces, allí el n y el m tendrían que ser igual a 0. Entonces, cuando lee el n y el m igual a 0, debería parar. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro programa para procesar un escenario, un problema donde tengamos ese patrón en los datos, pues igual es incluir las librerías que nos permiten tener las funciones para la lectura. Entonces, CSTD, si vamos a utilizar las funciones que vienen desde C, que por ejemplo sería scanf y printf para imprimir. Y iStream si vamos a utilizar las funciones que ya proporciona C++, en este caso particular sin y cout. Entonces, digamos, en el video anterior les he mostrado un ejemplo utilizando scanf. Entonces aquí les muestro el ejemplo ahora utilizando sin. Entonces, por ejemplo, creamos las variables n y m que representan los valores que vamos a leer. Entonces, con sin leeríamos con sin n m, y entonces lo que teníamos era que se debe leer mientras n fuera diferente de 0 o m fuera diferente de 0, porque hay que parar cuando los dos sean iguales a 0. Y al final del ciclo tendríamos que volver a leer el n y el m para determinar si el siguiente caso, si hay un caso adicional o si hemos llegado al final. Entonces nos decían que teníamos que leer n valores, m valores. Entonces asumamos que vamos a guardar en un vector de enteros, que vamos a llamar vals1, los primeros en los, que digamos va a ser para guardar los valores correspondientes a n, y vals2 para guardar los valores correspondientes a m. Entonces nos aseguramos primero que vals1 esté vacío, entonces hacemos vals1.clear y hacemos también lo mismo con vals2.clear. Después de eso, entonces debemos leer n líneas. Para ello, pues podemos utilizar un ciclo
Vamos a crear la variable i para nuestro ciclo. Y entonces seríamos for i igual a 0, i menor que n para hacer n iteraciones, e incrementaríamos de 1 en 1. En cada iteración vamos a leer un valor que vamos a llamar b, vamos a guardar una variable b. Como vamos a leer con sin, entonces decimos sin mayor que b, y luego agregamos a vals1 ese valor. Entonces recuerden que lo agregamos con pushback de b. Entonces, después de efectuar este ciclo, habríamos leído las primeras n líneas, y luego hacemos un ciclo muy parecido, solo iterando hasta m, hasta que i sea igual a m, para leer entonces las m líneas siguientes. Entonces leeríamos el valor y los agregaríamos a val2. Entonces, después de tener estos dos ciclos, tendríamos los elementos en vals1 y en vals2. Digamos que simplemente los vamos a imprimir. Entonces, pues podemos imprimir, podemos recorrer los vectores utilizando iteradores o utilizando índices. Si lo hacemos utilizando índices, pues podemos hacer un ciclo muy parecido a este. Aquí sabemos que el tamaño del primer vector es n, pero sería lo mismo que colocar vals1.size. Entonces, con el n o con vals1.size funcionaría. Y luego, como lo que queremos hacer es imprimir, entonces, si queremos imprimir, por ejemplo, con printf, entonces haríamos, por ejemplo, aquí podemos colocar un mensaje que diga elementos de vals1, y luego un salto de línea, y luego entonces imprimimos cada elemento en una línea diferente. Perdón. Entonces aquí diríamos vals1 en la posición i. Y luego podemos hacer algo similar para imprimir los elementos del vector val2. Aquí cambiamos apropiadamente el mensaje, y aquí haríamos con respecto a val2.save, val2 en la posición i, y con esto entonces concluiríamos la estructura. Recuerden que después de leer los datos, la lectura de datos es, digamos, lo que tenemos aquí en estos dos ciclos, lectura de datos. Después de leer los datos, iría la parte, lo correspondiente a la solución del problema, que puede hacerse allí mismo, o se pueden crear funciones auxiliares para hacerlo. Y luego, después de eso, iría la parte de la impresión del resultado. Entonces, que lo podemos hacer aquí mismo, lo podemos hacer directamente en las funciones auxiliares que resuelven el problema, si decidimos tener funciones auxiliares. Entonces, si ejecutamos este archivo, pues haríamos, recuerden, para compilar por línea de comando en C++, menos o, luego el nombre que le queremos dar a ejecutar, en este caso le voy a colocar etset, y luego el nombre del archivo, que en este caso es ejemplo lectura2.cpp. Y entonces aquí, bueno, aquí tuve un pequeño error, pues aquí nos dice que vector no fue declarado, y eso es porque no incluí aquí la cabecera vector. Entonces al incluir la cabecera vector, volvemos a compilar, y al volver a compilar no aparece ningún error, y entonces ejecutamos. Entonces, por ejemplo, podríamos copiar los datos que tenemos aquí con 3 y 2, luego entonces leemos 3 líneas y luego 2 líneas, las colocamos aquí, las 5 líneas, y después de eso nos dice imprime los elementos del primer vector, que fue lo que leímos en las primeras 3 líneas, luego los elementos del segundo vector, que fue lo que leímos en las siguientes 2 líneas. En el siguiente caso, entonces, si pasamos 0 y 0, ya allí pararía. Si pasamos valores diferentes a 0 y 0, entonces, como en este caso que vamos a pasar el 3 y el 4, entonces si copiamos todos esos datos, colocamos el 3 y el 4 indicando que son los valores para n y m, luego 3 líneas y luego 4 líneas. Entonces, después de hacer esto, se almacenarían los elementos, los valores de las primeras 3 líneas en el primer vector, los valores de la segunda línea en el segundo vector, y aquí simplemente lo estaríamos imprimiendo. Si ya no queremos más casos, entonces colocaríamos 0 y 0, y de esa manera entonces tendríamos que habríamos imprimido los datos. Entonces, pues esto es lo que les quería mostrar en este video, este segundo esquema para leer datos en 6 semanas. Obviamente, de problema a problema puede ser que haya que hacer adaptaciones, ligeros cambios, pero espero que esto los guíe un poco en el proceso de, de iniciar la solución de problemas con la lectura de datos. Entonces, pues ya nos veremos en una nueva oportunidad.